Hoy concluimos nuestra serie sobre los pecados ocultos en nuestro capítulo 8 de esta mañana. Y qué mejor manera de hacerlo con este tema que vamos a desarrollar esta mañana, teniendo una visión del pecado y una visión de Jesús. Así que la serie concluye en Jesús como el centro de nuestra mirada en relación a nuestra pecaminosidad que lo llevó a esa cruel cruz por el designio y la voluntad del Padre para nuestro perdón. Pero también al contemplar al Señor Jesucristo en su sacrificio, en su obra consumada, los pecadores pueden recibir ese perdón como el sustituto que Dios el Padre se proveyó para la salvación de los pecadores. El texto en esta mañana, el texto base lo encontramos en el profeta Zacarías, en el capítulo 12, el versículo 10. Una profecía mesiánica que nos da ahí el profeta en el capítulo 12, verso 10 de Zacarías. Nos dice la escritura: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. El profeta Zacarías se estaba refiriendo a esa profecía mesiánica, Cristo mismo diciendo en el futuro, en su regreso glorioso, Él dirá: y mirarán a mí, todo ojo le verá, dice el libro de Apocalipsis, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y el pasaje se refiere tanto a los judíos que se lamentarán en aquel día por haber rechazado al Mesías, al Salvador, pero también a las naciones, quienes rechazaron el mensaje del Evangelio. En aquel día habrá gran lamento y lloro. Así que la única manera de tratar adecuadamente con el pecado de todos los hombres de la raza humana desde Adán es solo cuando los hombres miran en la medida de lo que significa el sacrificio de Cristo. Esa visión de la sangre derramada, la sangre expiatoria, debe de acompañar la visión de nuestro pecado. Porque cuando contemplamos que la ira de Dios se derramó sobre el Hijo unigénito, el Hijo amado, entonces los hombres se dan cuenta de cuán terrible son los pecados delante de Dios, que tuvo que Dios Padre enviar a su Hijo unigénito a recibir el pago. Toda la ira fue derramada sobre él con el fin de aplacar esa ira de Dios contra los pecadores. Así que solo visto y tratado a la luz de mirar a Cristo, a contemplarlo a Él, en su sacrificio perfecto, nos daremos cuenta de la gravedad, de lo mortal que es nuestro pecado delante de Dios, como el objeto más oscuro y atroz que puede ocupar el estudio humano. Esta mañana veremos algunos enunciados en cuanto a este estudio de una visión del pecado y una visión de Jesús. En primer lugar, veremos cómo Dios ha tratado el pecado del hombre con gracia y misericordia. Veremos también cómo tener una visión del pecado y una visión de Jesús al mismo tiempo constituye una de las páginas más santas y ricas de la historia de un hijo de Dios. Pero también no solo la visión de la belleza de Cristo, sino el espectáculo de sus sufrimientos contribuye especialmente a promover
la santa contrición por el pecado. Así que pasemos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana de una visión del pecado y una visión de Jesús. Entonces dijimos en primer lugar cómo Dios ha tratado el pecado del hombre, cómo Dios ha resuelto esta situación en que los hombres cayeron desde la desobediencia en el jardín del Edén. Pues la Escritura nos dice que desde Adán todos los hombres han pecado, porque nuestro Padre, nuestra cabeza federal de la humanidad es Adán. De tal manera que no hay ninguno justo, ninguno bueno, donde dice Romanos 3. ¿Cómo Dios ha resuelto este asunto del pecado del hombre? Lo ha hecho con gracia y de manera maravillosa. Él no nos ha pagado conforme a nuestras propias maldades, porque si Dios nos pagara conforme a nuestras propias maldades, no estaríamos en esta mañana. Ya tiempos hubiésemos sido fulminados. El hombre en el Edén fue sentenciado a muerte, pero la muerte física no sucedió de manera instantánea. Dios en su misericordia no lo pulverizó a Adán y Eva en ese momento, sino que vemos desde Génesis que Dios se proveyó de un sustituto cuando el hombre, al entrar en ese estado de conocer el bien y el mal por cuanto comieron de este árbol que Dios había prohibido, sus ojos fueron abiertos, dice la Escritura, y conocieron el bien y el mal, de tal manera que el pecado, algo que nunca había entrado a este mundo con la desobediencia del hombre, nos dice el libro de Génesis que entró el pecado en el hombre y sintieron vergüenza y se escondieron delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios mató a un animal como una representación del sacrificio perfecto que sería en el futuro. Esto para cubrir la vergüenza, la desnudez del hombre. Se proveyó de un sustituto, dándole pieles para que cubrieran su desnudez y su vergüenza. Pero vendría en el futuro el Cordero perfecto, que no solo cubriría nuestras vergüenzas, nuestras miserias, sino que acabaría de una vez y para siempre con la culpabilidad del pecado, declarando justo a los que por medio de la fe serían regenerados, santificados en Él. Este Cordero, este sustituto fue prometido desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí que a Dios no se le pasó por alto la desobediencia de los hombres. En su plan eterno había contemplado también la caída de los hombres, y en su plan eterno Él había contemplado darnos al sustituto, al Cordero perfecto. En el antiguo pacto habían toda esta clase de ceremonias, rituales que tenían que ver con el sacrificio de animales, con el derramamiento de animales. Sin embargo, todas estas figuras venían a hacer una representación del verdadero sacrificio que habría de venir para pagar totalmente la deuda del pecado, puesto que estos sacrificios en el antiguo pacto solo podían cubrir temporalmente con el pecado. Era necesario un cordero sin mancha, sin pecado, destinado a ocupar el lugar de los pecadores, para que de una vez y para siempre, como nos dice la carta de los Hebreos, quitar la culpa de nuestro pecado. El instrumento que exhibe el pecado en su mayor negrura, lo exhibe en su más completo perdón en el mismo momento. La visión del pecado y la visión de Jesús, tal como son presentadas en la cruz, no se encuentran en ningún otro lugar del universo. Si queremos ver toda la negrura
Toda la podredumbre de la maldad humana la necesitamos ver en la cruz. No hay otra visión del pecado tal como es representada en la cruz. No se encuentra en ningún otro lugar del universo. Nada puede representar nuestro pecado fuera de la cruz. No hay otro lugar ni en la tierra donde sus estragos son vívida y terriblemente descritos, ni en el infierno donde su castigo es plena y eternamente sufrido. Se ve el pecado como a la luz de Cristo. El odio de Dios hacia su naturaleza y la imposición de su castigo, tal como se exhibe en el dolor del alma y el sufrimiento corporal de su amado Hijo, es una demostración insuperable, sin igual. Que el Padre haya tenido que enviar a su unigénito, su amado Hijo, y recibir este castigo cruel, y recibir el rechazo de los pecadores, ser coronado no como un rey con corona de diamantes, sino una corona de espinas, recibir la burla. Todas estas cosas debemos contemplar en los sufrimientos del siervo de Dios, el Cordero Perfecto. Así que de manera, hermanos y amigos, que es una terrible afrenta a Dios cuando los hombres buscan su salvación a costa de sus propias obras o a través de las religiones. ¿Crees tú que Dios enviaría a su Hijo a sufrir en una cruel cruz si el hombre pudiese salvarse a sí mismo? Pensar así es tener una mente entenebrecida por el pecado. Pensar que el hombre se puede salvar a sí mismo es no tener una clara visión acerca del pecado y cómo Dios lo condena. Por esa razón es que el pecado solo puede ser visto a través de la cruz. Por lo cual, por esa razón la Escritura nos dice que queda excluida toda autojusticia, toda jactancia de los hombres, ya nos dice Pablo en la carta a los romanos, refiriéndose al pueblo judío. ¿Dónde está vuestra jactancia? Pues ya hemos dicho, dice Pablo, que Dios ha encerrado todo bajo juicio. Tanto los judíos y los gentiles son culpables ante la ley de Dios. Así que queda excluida toda autojusticia de los hombres. Absolutamente, totalmente nadie puede ser salvo si no es por medio de la cruz de Cristo, por mirar su propia pecaminosidad y ser desatada la ira de Dios sobre su propio Hijo unigénito. Dios en su misericordia entonces nos provee el espejo en el cual debemos vernos, la enormidad del pecado y la plenitud de su perdón. Porque en esa cruz, en Cristo, en esa cruz, recibiendo el castigo de nuestros pecados, nosotros podemos ver la enormidad de nuestro pecado mismo, pero a la vez encontrar el perdón en su sacrificio. Por eso el texto dice, mirad a mí. En Isaías nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hubo sino un solo ser en el universo que concentrara en sí mismo tanto pecado. Sin embargo, él no conoció pecado. Nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para recibir el pago de nuestro pecado. Cuán defectuosos son nuestros puntos de vista y comprensión de esta verdad. Cuán superficial es nuestra percepción de sus infinitas profundidades. Muchas veces pasamos por alto esta profundidad del gran misterio de Dios
en su encarnación, en su propósito de venir a este mundo, pero sobre todo en su misión vicaria, sustituta. Y muchas veces los hombres lo hacen de manera superficial. Ah, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Ah, qué bueno. Incluso personas perdidas en el mundo se atreven a decir: yo no mandé a Cristo a que muriese en mi lugar. Cuán superficial es la percepción de los hombres en cuanto a la gravedad y a la maldad de sus propios pecados. Cuán débil es nuestra experiencia de su preciosidad y su poder. Sin embargo, esto es el todo para nosotros. Es el trascendental asunto de nuestro consuelo, santidad y esperanza. Si Jesús no cargó con mi transgresión y mi maldición, si Jesús no cargó con mis pecados, no hizo nada por mí y todavía estoy en mis pecados. Si Jesús no hizo estas cosas por mí, pero si lo hizo, entonces la carga ha desaparecido, la carga ha sido aniquilada, todo ha sido transferido a Él y llevado al olvido eterno. De manera que solo hay dos formas de vivir en este mundo. O cargas tus propios pecados fuera de Cristo, o Cristo ha cargado tus propios pecados y vives en este mundo para su gloria. Pero no hay un camino intermedio, no hay una forma neutra de vivir. O eres de Cristo o no eres de Él. O Cristo pagó por tus pecados como esta verdad salvífica, liberadora, o continúas bajo condenación y bajo ira de Dios. No importa cuánta autojusticia crees que tú hagas para merecer el cielo. No importa cuántas obras puras aparentemente a los ojos humanos, pero delante de Dios tus mejores obras no son más que trapos de inmundicia. ¿Cómo puedes atreverte entonces a considerarte a ti mismo como justo, como merecedor del cielo, separado de la obra maravillosa de Cristo? ¿Cómo no puedes ser afectado por esta verdad al contemplar la gloria de Cristo y la gloria de la cruz? Aquello que acabó con todo el pecado de aquellos que habían de creer en su nombre. Puesto que Jesús se ha ocupado de mis pecados y en verdad se ha ocupado de tus pecados. Así que nuestra única preocupación debe ser, en primer lugar, obtener su pleno perdón y a continuación caminar tan santamente como para no volver a cometer los pecados que Cristo cargó. Entonces vemos que la manera en que Dios ha tratado el pecado del hombre es con gracia y de manera maravillosa, dándonos a su Hijo unigénito. Necesitamos mirar a la cruz para recordarnos una vez y otra vez, recordar el evangelio, que Cristo pagó por nosotros, que Cristo derramó su sangre, que éramos culpables de este juicio, porque se nos olvida que cada día es un acto de la misericordia de Dios para nosotros. Y solamente es por Cristo que nosotros hemos sido presentados como santos y justos delante del Padre. En segundo lugar, necesitamos mirar a Cristo, tener una visión del pecado, una visión de Jesús al mismo tiempo, constituye una de las páginas más santas y ricas de la historia de un hijo de Dios. Porque en toda la historia redentiva hay mucho del pueblo del Señor que ven el pecado, pero que no ven a Jesús en el mismo momento, puesto que no miran sus pecados a través del medio
de la cruz. Ningún hecho en la experiencia cristiana es más cierto que este. El pecado nunca se ve correctamente hasta que se conoce a Cristo, y nunca se conoce plenamente a Cristo hasta que el pecado se ve en su realidad, culpa y poder. ¿Cuál es la manera en que nosotros venimos a conocer nuestra culpabilidad y toda esta doctrina de la fe y el arrepentimiento? Es hasta que conocemos a Cristo, vemos la realidad en cómo vivíamos en aquel tiempo. Cuando estábamos en el mundo, sabíamos de manera superficial, ¿verdad? Así como hemos estado hablando, sabíamos del sacrificio de Cristo, porque nuestros países culturalmente han sido cristianizados, y pues por lo menos en Honduras se sabe del Señor Jesús. Nuestros niños conocen del Señor Jesús, pero de una manera superficial. Y los hombres, estando en su naturaleza caída, lo ven de esa manera superficial, pero continúan viviendo en sus delitos y pecados de manera desenfrenada. Es a través de la experiencia del nuevo nacimiento, cuando Dios nos imparte vida en Cristo y nos da su Espíritu Santo, que entonces vemos cuán grave fue nuestro pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz. Y entonces viene un combate con nuestra propia naturaleza caída, y ya no deseamos estar inmiscuidos en estos pecados. Se convierten en aborrecibles para nosotros, porque fue lo que llevó a Cristo a pagar por nuestros pecados. De tal manera que si eres un verdadero cristiano, sentirás aflicción por el pecado en el presente, porque fue ese pecado que crucificó a nuestro Señor. Pero si tú no te afliges, si a ti no te molesta tu pecado, estás en problema. Probablemente nunca hayas nacido de nuevo. Estás muerto aún en tus delitos y pecados. Así que conocer a Cristo, vemos nuestro pecado como una realidad, culpa, pero vemos también con poder su sacrificio. Su sangre es poderosa para limpiarnos y salvarnos. En el sentido de nuestra vileza, culpabilidad y condenación, lo que nos lleva a Cristo es ese sentido de culpabilidad. Cuando vemos a Cristo, aceptamos a Cristo y comenzamos a descansar creyendo en Cristo, tenemos entonces la convicción más profunda de la magnitud de la excesiva pecaminosidad del pecado, y al mismo tiempo la convicción más segura de nuestra liberación plena y eterna de la culpa. Se dan dos hechos extraordinarios al ver a Cristo, al contemplar a Cristo con esos ojos de la fe espiritualmente. Vemos esa pecaminosidad excesiva. Tenemos convicción de pecado, pero a la vez encontramos la liberación plena y eterna de nuestra culpa por nuestro Redentor. Esta armonía de tintes, la mezcla de sombra y luz, pecado y Cristo, forma uno de los cuadros más hermosos e impresionantes de los muchos que ilustran la historia de la vida del cristiano. Así que ha sido llevado a un verdadero y profundo arrepentimiento por el pecado. Debemos recordar que cada santo en la historia, por santo nos referimos a aquellos que han sido apartados del mundo, no nos referimos a los santitos del romanismo. Los santos que han sido glorificados en el cielo, estos también fueron afligidos por sus pecados en la tierra, pero ahora disfrutan de la gloria, pero en un tiempo, en esta vida presente, fueron afligidos, al igual que nosotros. Cada espíritu feliz que hoy se encuentra ante el trono de Dios, una vez fue un penitente suplicante bajo la cruz.
Esta es la realidad de la vida de los cristianos en el presente. Por eso Pablo, una de sus oraciones en la carta de Filipenses, decía él que era mejor estar con Cristo en la gloria eterna que estar en este mundo físico, en ese combate aflictivo contra el pecado. Pero por causa de la obra del Señor, por la edificación de la iglesia, Pablo decía, no sé qué escoger. Pero si me dan a elegir, prefiero estar con Cristo en la gloria eterna. Porque mientras estemos aquí, pecadores redimidos, pecadores perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, lo cierto es que somos afligidos en el tiempo presente por esta naturaleza, aún que combate en nuestros cuerpos, muchas veces haciendo lo que no queremos. Esta lucha interna contra el pecado nos produce aflicción, pero las promesas de Dios nos invitan siempre a poner nuestra fe, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo, quien padeció, quien se compadeció de nuestras miserias, para que un día podamos disfrutar juntamente con los santos glorificados, estando en perfecta santidad delante de Él. El objeto de la visión en Jesús que leíamos en Zacarías capítulo 10, aunque está ligado al lamento de los judíos y las demás naciones a causa de su rechazo, cuando Él venga, dice, se lamentarán, mirarán a mí al que traspasaron. Pero este mirar para salvación también es un mirar que indica, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un simple mirar físico, porque si se tratara de un mirar físico, todos podemos ver, pero este mirar implica contemplar conscientemente la furia de Dios contra el pecado. Contemplar que en realidad nosotros debíamos estar ahí clavados en esa cruz siendo azotados por la ira de Dios. No el justo, no el santo, no el perfecto. Es un mirar que te lleva a poner tu confianza en Él, solamente en Él para perdón de tus pecados. Mirar a Cristo es el objeto más hermoso, atractivo y maravilloso sobre el que el ojo inteligente se haya posado jamás. Toda la perfección infinita de la deidad absoluta, toda la excelencia finita de la humanidad impecable se concentra en Cristo. La dispensación del Evangelio nos introduce a un nuevo mundo de hermosura y en un nuevo ser de amor, maravilla y admiración que supera en su perfección todo lo espléndido que pueda ver el ojo humano. Se queda prácticamente en la nada ante la gloria y la hermosura del Señor Jesucristo. Las extraordinarias cosas que el hombre ha hecho para contemplar los cielos, las estrellas, la NASA con sus descubrimientos o hechos científicos para ver el firmamento, los astronautas saliendo al espacio y contemplan la belleza de la creación y se preguntan, ¿cómo es posible que los ateos puedan referirse a esto como que salió de la nada? Tuvo que haber un arquitecto, un diseñador inteligente de estas cosas. Pero por más asombrosas y extraordinarias cosas que el hombre a medida avanza la ciencia y descubre la hermosura del cosmos, no es nada comparado con la gloria, la hermosura y la maravilla de este Salvador.
Qué duro puede ser el corazón del hombre cuando no ve esta maravilla. Cuando al escuchar acerca de esta persona, de este Dios encarnado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no pueda ser conmovido, compungido por dentro. Si Cristo no te maravilla, si Cristo no te atrae, ¿qué más te puede atraer? ¿Qué más te puede maravillar en este mundo? Nada, ni los tesoros, ni las cosas más preciadas que los hombres buscan en esta tierra. Nada se compara con poseer la vida de Cristo en uno. Un hombre puede estar en la más terrible miseria, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Un hombre puede estar toda esta vida encarcelada a causa de su fe, hablando en países que son restringidos al evangelio, islamistas como Arabia Saudita, Irán, donde hay persecución cristiana. Un hombre creyente puede estar en un campo de concentración toda su vida, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Ese hombre disfrutará de eterna paz y gozo, y aún convertirá sus peores calabozos y sufrimientos en oportunidades de testificar de este glorioso Cristo en las prisiones. Así que es extraordinario nuestro Salvador. Misioneros que por voluntad propia asimismo se hicieron esclavos en esos periodos de esclavitud, aún con el propósito de transmitir el mensaje del evangelio a los esclavos. Voluntariamente vivieron como esclavos para predicar el evangelio a los esclavos. Voluntariamente fueron y entregaron su vida en las selvas, en las tribus, donde las civilizaciones, donde el mundo externo no había llegado, donde eran tribus salvajes, estuvieron dispuestos a dar su vida en sacrificio para que la semilla del evangelio llegara a ese lugar. ¿Por qué razón lo hacían? ¿Por qué razón renunciaron a empresas grandes en Estados Unidos, empresas grandes en Europa? ¿Por qué razón hombres renuncian al dinero, a las posiciones en este mundo y dicen, me voy de misionero o voy a servir al Señor, viviendo de maneras sencillas? Porque encontraron la perla de gran precio, porque estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían para ir y comprar el lugar donde estaba el tesoro, porque descubrieron algo invaluable, algo extraordinario, a alguien glorioso que merece toda nuestra gloria, nuestra reverencia y nuestro servicio. Así que por atractivo y maravilloso que te parezca este mundo, no es nada. Este mundo se va a disolver en un segundo cuando el Señor venga. Toda la perfección infinita de la deidad absoluta, pensemos cuán extraordinario fue el hecho de que Dios vino a este mundo. Su deidad absoluta vedada en la forma humana. Y todo este misterio de la encarnación, que Dios haya ocupado nuestro ropaje humano. Él no escogió el ropaje de los ángeles, Él no escogió el ropaje de los serafines para nuestra salvación. Él escogió el ropaje de la humillación,
se hizo hombre, y no solamente eso, sino que vino a servirnos. Se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque era necesario que Él ocupara nuestro lugar. Si hay algo que debemos contemplar y mirar cada día, es este hecho extraordinario. ¿Con qué luz espiritual podemos contemplarnos a nosotros mismos, nuestra justicia y nuestra injusticia? ¿Qué visión podemos tener del pecado, de nuestras cosas santas y de nuestras cosas profanas? Cuando conoces a Cristo, cuando lo contemplas, todo lo demás es reducido a nada, a insignificante. Todo lo demás para ti es aborrecible. La gloria del mundo, el deleite del mundo, la vanagloria de los ojos, todo se vuelve aborrecible en comparación a la hermosura y a la belleza de Cristo. Solo cuando vemos por fe su hermosura espiritual, la nuestra palidece. ¿Cuál fue de las expresiones cuando sus discípulos, y en especial Pedro, fueron a pescar allá en el río, y que toda la noche habían estado pescando? Pero cuando ocurre la milagrosa, abundante pesca, este hombre Pedro, en ese momento como que se dio cuenta quién estaba delante de ellos. Tal vez habían visto a Jesús de manera carnal hasta ese momento. Pero la expresión de Pedro nos llama la atención al decir: apártate de mí, Señor, que soy pecador. En ese momento se dio cuenta que el Verbo encarnado era el que estaba con ellos. Y que cuando tenemos conciencia delante de quién estamos, nuestra condición, nuestro ser se empalidece, porque somos pecadores. Como Isaías decía: ay de mí, Señor, apártate de mí, porque soy hombre de labios inmundos, que habito entre este pueblo inmundo. Cuando nos acercamos y contemplamos a nuestro Salvador, nos damos cuenta de cuán pecadores somos, de cuán santo es Él y de cuánto necesitamos continuamente entonces progresar en nuestra santificación. Solo cuando el Espíritu nos hace descubrir su santidad, porque es su Espíritu operando en nosotros quien nos hace contemplar la gloria de Cristo en su majestad, es su Espíritu Santo que ha sido derramado, que nos convence de cuán pecadores somos y cuán santo es el Señor. El Espíritu nos hace descubrir su santidad y exclamamos: inmundo, inmundo. Exclamamos nuestra inmundicia. ¿Cuántas veces nosotros que hemos sido afligidos por el pecado exclamamos: Señor, no soy digno delante de ti, soy inmundo, no merezco toda esta obra que tú haces en mí? Sin embargo, acudimos al contemplarlo a Él y saber que encontramos redención y perdón para nuestros pecados. Y nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Ponemos nuestro rostro contra la tierra y nos humillamos delante de Él. No hay nada como una clara apreciación del Señor Jesús para vaciarnos a nosotros mismos, para humillarnos y postrarnos delante de sus pies. Esa es la vida del cristiano, una constante humillación y un vaciar de sí mismo. El Señor dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No es en nuestros términos, sino en los términos que Dios ha determinado. La luz de la cruz es demasiado brillante para no ver nuestra pecaminosidad,
demasiado pura para no aborrecerla y demasiado divina para no estar seguros de su perdón y gloria de Cristo. Es nuestro espejo donde miramos nuestro pecado, pero es nuestro espejo donde encontramos redención y seguridad de su perdón eterno para nosotros, de tal manera que aunque somos afligidos, no entramos ya en ese estado de culpabilidad y de condenación, sino de una continua purificación de nuestro ser. Pero por el contrario, aquellos que se inmiscuyen abiertamente en sus pecados y no sienten la aflicción, no sienten el dolor por traicionar al Señor y Salvador, deben dudar de su salvación y deben correr prontamente, clamando en humillación: Señor, sé propicio a mí y concédeme el don de la vida eterna para creer y apartarme de mis caminos de maldad. Pero no solo la visión de la belleza de Cristo, sino el espectáculo de sus sufrimientos contribuye esencialmente a promover la santa contrición por el pecado. Ver su misión, el sufrimiento, como Isaías 53 nos menciona del siervo sufriente. Verá aflicción, pero también la promesa del Padre que había dado al Hijo, que su sufrimiento tendría también gran ganancia, la redención de sus escogidos, el sacrificio eficaz, que cada gota de su sangre por sus elegidos, ninguno se perdería, todos vendrían a vida eterna. El sacrificio eficaz del Cordero de Dios. Vemos el sufrimiento en la cruz de Jesús en su forma incomparable como sufriente. Cristo permaneció solo en la cruz. Era necesario. Fueron dispersos sus discípulos. Él estaba ahí. Y en ese momento donde la ira del Padre por nuestros pecados, Él exclamó en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese instante que Él recibió toda la ira de su Padre. Él permaneció solo en ese instante, como la luz en la que Jehová mora. Sus sufrimientos eran inaccesibles e inalcanzables. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como ningún otro hombre lo fue jamás. ¿Qué hombre sufrió como el Hijo de Dios en esta tierra? Lo que Él soportó cuando exclamó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo amargo de aquel cáliz, de la copa de la ira, del que el clamor de su humanidad subió al cielo para que no pasara por sus labios, pero que sin embargo bebió y vació, diciendo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Nunca lo sabremos del todo, toda esta experiencia tan vívida para el Hijo de Dios en sus sufrimientos. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Encontramos en Lamentaciones 1:12, hablando de estas profecías en el futuro del sufrimiento del Hijo de Dios. Podemos pues acercarnos a la cruz, presentarnos ante este maravilloso e inigualable espectáculo de amor sufriente y recordar que todo fue por nuestro bien, por nosotros, la carga del pecado por nosotros, el dolor del alma por nosotros, la angustia corporal por nosotros, la corona de espinas, el sudor sangriento, la cruz y la muerte fue por nosotros. En verdad que aquellos que no lo contemplan están muertos.
si no contemplas la belleza de Cristo en su sacrificio, están muertos en sus delitos y pecados, porque solo los muertos no tienen reacción alguna. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan, tal cual sus ídolos. Si Cristo no te conmueve en tus entrañas, si no te maravilla, jamás habrá algo que lo haga, porque entonces eres un ciego que va camino al despeñadero y tu único destino es la condenación eterna. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, encontramos que el apóstol dice acerca de este hecho extraordinario y fundamento de la fe cristiana, que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, nos dice. Pero los hombres muchas veces son conmovidos de manera sentimental cuando ven las películas como La Pasión de Cristo o otras que pasan en Semana Santa y lloran y se conmueven. Ay, que mi Señor, cómo sufrió, cómo está siendo latigado. Pero es meramente un sentimiento, porque si en verdad lo amaras, vivirías para Él. Vivirías conforme al sacrificio que Él hizo por tus pecados, pero demuestras no amarlo cuando vives entregado en tus pecados, cuando no te importa las cosas celestiales, cuando vives para este mundo, no te importa. Así que la persona de Cristo no es un mero sentimentalismo de una época del año o de Navidad. Cristo debe ser quien gobierne tu vida los 365 días del año. Cada segundo, cada acto de tu respiración debe contemplar la gloria y la majestad de Cristo en tu vida. Ciertamente, si el pecado es visto alguna vez en su verdadera luz, si es aborrecido, crucificado y abandonado, es al pie de la cruz de Cristo. No es otro lugar donde puedes llevar tus pecados. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida si no es Cristo. No son los ídolos. Debemos conocer a Cristo crucificado antes de conocer al pecado crucificado. Para calcular en alguna medida la profundidad de nuestras iniquidades, debemos calcular en alguna medida la profundidad del sufrimiento de Cristo. Debe de haber un trato íntimo y personal con la cruz. Esto puede revelar el secreto de la visión burda e imperfecta del pecado que tan lamentablemente deploras y la consiguiente ausencia de toda vitalidad espiritual, gozo y esperanza en el alma. Así que la única manera en que puedes luchar contra el pecado en este mundo es mirando a Cristo, mirando su santidad, mirando su justicia, mirando su perfección, porque cuando lo contemplas de esa manera, te das cuenta cuán pecador eres, como fue la experiencia de todos los hombres y siervos de Dios en las Escrituras, los profetas antiguos, los apóstoles, cuando tuvieron este encuentro con el Señor Jesucristo, les cambió todo, pero vieron la realidad y la culpabilidad en la que ellos estaban. Pero ellos lo dejaron todo por causa de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar nosotros en esta vida presente por causa de Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el Señor Jesucristo, por su belleza, por su gloria? Así que debemos acercarnos a esa cruz
Debemos apartarnos del poder de la tiranía y la corrosión del pecado y contemplar la maravillosa provisión que el Dios de amor ha hecho para su perdón y su conquista. No hay lágrimas tan preciosas, ni sentimientos tan verdaderos, ni contrición tan intensa y tierna como la que brota de las fuentes ocultas del alma, tocadas y abiertas por la confiada comunión del corazón con el Salvador sufriente. Es ahí donde encontramos la verdadera paz, consuelo, redención para nuestras almas. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias porque cada vez que podemos hablar sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en esta pequeña porción de este tiempo, ser conmovidos por la gloria del sufrimiento del siervo destinado para ocupar nuestro lugar desde antes de la fundación del mundo, y contemplar ahí, Señor, por lo que tú has revelado en tu palabra de los sucesos de aquel tiempo, cuando tu ira fue derramada sobre el Hijo, y ver ahí representado toda la pecaminosidad del mundo, Señor, desde Adán hasta que el último de los escogidos entre en el reino de los cielos. Pero individualmente contemplar cuán grave, Señor, ha sido el pecado que llevó a nuestro Salvador a la cruz. Pero también encontrar en esa cruz, en ese sacrificio, el perdón, la liberación consumada del pecado. Y ya no estamos más bajo esclavitud, Señor, sino en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pero saber que esa libertad que le costó la vida al unigénito Hijo de Dios ha sido con el propósito, Señor, de vivir para tu gloria, en santidad, Señor, en pureza, viviendo a la luz, Señor, de ese sacrificio perfecto, Padre, que compró nuestra salvación, pero ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Porque por sangre hemos sido comprados, significa que ahora somos esclavos por amor tuyo, Señor. Hemos renunciado a nuestros derechos de manera voluntaria porque tenemos un amo y Señor. Un amo y Señor que nos ama profundamente, eternamente, pero que también nos disciplina para nuestro bien, Señor. Quieras tú, Señor, que aquellos que aún están muertos en su vida espiritual puedan ser alumbrados con esa luz santa en su interior para ver su pecaminosidad, la oscuridad, la putrefacción del pecado, los muertos que están en sus delitos y pecados, para que corran a ti, al gran Salvador que da vida a los muertos. Te lo rogamos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias.